El Pleno del Senado de Estados Unidos por fin aprobó el TEMEC. 89 senadores votaron a favor y solo 10 votaron en contra. Solo restará la ratificación del tratado por parte del Parlamento canadiense. Esto ocurre mientras en Estados Unidos hay un tenso conflicto con Irán y en un año en el que además habrá elecciones presidenciales en la Unión Americana y donde cualquier tema, incluida la relación con México, podría tener tintes electorales. ¿Cuáles serán los beneficios del TEMEC para México? ¿Cuál es la relación? ¿Se mantendrá esta buena relación del gobierno mexicano con Donald Trump? Acompáñanos a conversar con el senador por Morena, Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Senador Héctor Vasconcelos, bienvenido. Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Siempre un gusto estar aquí, Estela. ¿Cuáles son los beneficios que traerá México tras negociaciones que no fueron nada fáciles, por cierto? En efecto, no fueron nada fáciles, fueron muy prolongadas, muy arduas. Hubo momentos críticos en que se pudo haber venido abajo todo el proceso. Creo que los beneficios son enormes para los tres países. Desde el punto de vista de México, esto va a dar un marco de estabilidad y de conocimiento de las reglas del juego en materia comercial y en general en el ámbito económico, que es algo que nos hace falta para poder este año tener un crecimiento compartido mayor, ¿no? Además, suficientemente discutido, con una alta aprobación dentro de la comisión del propio Senado y también en la proximidad de una convalidación republicana hacia la actuación del presidente Trump, donde en este acto podría encontrar un punto de fortalecimiento a la política exterior en un momento muy difícil para él. Yo creo que es todo un logro en el contexto actual de la política norteamericana, que es tan complejo, donde las posiciones están tan polarizadas, haber logrado este acuerdo, hasta dónde vamos. Ahora, esperemos que en Canadá muy pronto sea aprobado el tratado, porque hay que recordar siempre que es un tratado tripartita. En el caso de Canadá, estamos pensando que en finales del mes de enero es cuando se entra ya la discusión con el nuevo Parlamento y las tres lecturas correspondientes que tendrán que tomar un tiempo pues un poco más considerable. Así es. Pero no, yo creo que hacia la primavera ya podríamos 3 meses tener... quizá. Sí, exactamente. Por ahí ya podríamos tener un tratado aprobado en los tres países y eso aclararía mucho del panorama, sobre todo el panorama económico en México. En nuestro país, por supuesto, porque además falta la implementación. Bueno, una cosa claro. es la firma y la Exacto. implementación. Sí, pero eso enviaría señales al sector privado mexicano, Claro. a los inversionistas extranjeros, en el sentido de que ya conocen cuáles son las reglas del juego para los tratos con México. Y como sabemos en la vida económica de los países, el factor certidumbre es absolutamente crucial. Claro. Muy importante, Guillermo. Importantísimo, Claro. pero además, pues bueno, ya con una amplia discusión previa de las reglas del juego, con temas de interés, con zonas de integración para fundición de acero, de aluminio, con cuestiones en oportunidades de inversión muy claras, agrícolas, y en una adecuación ya que está en marcha en nuestro propio país en materia laboral, sobre todo, y en derechos de propiedad intelectual y derechos de autor. Bien, ahora hablando otra vez del panorama en Estados Unidos, todo lo que ocurra, sea el conflicto en Oriente Medio, sea cualquier otra circunstancia, se ve como en un escenario político para el presidente de los Estados Unidos. Todo tiene una lectura política. ¿Cómo va a ser esta relación del gobierno de México, que ha tenido momentos tensos, sin duda, pero que han sido bien sorteados? Exactamente. Yo creo que las condiciones permitían que muchos hayan hecho predicciones en el sentido de que iba a haber un enfrentamiento entre el actual gobierno norteamericano y el actual gobierno mexicano. El hecho de que eso no haya ocurrido ya durante poquito más de un año es, yo insisto, un verdadero logro de ambas partes, pero yo creo que en particular viene a convalidar la estrategia del presidente López Obrador de no aceptar entrar en una confrontación, aún en momentos tan críticos como en el mes de mayo, junio del año pasado, cuando se presentó la posibilidad de que los Estados Unidos aplicaran aranceles del 5% a todas nuestras exportaciones. Ha habido varios momentos, el tema migratorio, que ha sido tan difícil, pero lo hemos ido sorteando y vamos bien. Y ahora con el tratado eso hará más difícil entrar en conflictos serios, en enfrentamientos con el gobierno de los Estados Unidos, lo cual no le conviene a nadie. Afortunadamente, y transitando sobre una línea delgada,
porque la política exterior mexicana evidentemente tomó una redefinición de la doctrina Estrada para tomar un papel protagónico dentro de las propias izquierdas latinoamericanas, cosa que a veces de alguna suerte raspa a nuestros vecinos estadounidenses, pero también con una situación que yo quisiera poner sobre la mesa y que es muy importante, en la próxima participación como miembro no permanente de México en un asiento dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Y ahí es donde sí se van a tener que tomar posiciones, y sobre todo en un entorno mundial que pues Estados Unidos es protagonista en un conflicto bélico. Sí, por ese mismo punto de vista de que estar en el Consejo de Seguridad puede hacer que México enfrente situaciones comprometedoras. No por eso necesariamente. siempre ha habido una parte de la diplomacia mexicana que ha sido adversa a esa participación en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, yo me cuento entre los que creen que México tiene que ser parte del debate internacional, de la toma de decisiones en el máximo órgano de las Naciones Unidas. Yo soy absolutamente partidario de la participación de México en el Consejo de Seguridad, con los riesgos relativos que eso implica, pero todo en política y todo en las relaciones internacionales implica riesgos. Ahora usted tocó el tema migratorio, que es fundamental, que no se va a terminar de la noche a la mañana. Claro. ¿Qué reacción esperan de Washington cuando una nueva caravana cruza la frontera de Centroamérica y va hacia los Estados Unidos? Habrá otro momento tenso. ¿Qué espera Sí, y cuál será la es posible agenda? que vuelva a aumentar en alguna medida el volumen de personas que se dirigen de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que ya están establecidos ciertos criterios, ciertas prácticas. Ya no sería un problema nuevo. Yo creo que si sorteamos el gran problema que hubo en el otoño del 18 y a mediados del 19, podremos enfrentar las circunstancias que vengan. Ahora, no adelantemos vísperas. A lo mejor sigue siendo ya ordenado y relativamente controlado este proceso de tránsito de Centroamérica hacia los Estados Unidos y aún de México hacia los Estados Porque Unidos. recientemente el presidente Trump ha dicho que ya tiene el dinero para el muro, que lo va a construir. Y si bien es cierto que hay una buena relación, Guillermo, entre el gobierno mexicano, sobre todo esta relación entre el presidente López Obrador y el presidente Trump, lo cierto es que el presidente de los Estados Unidos no deja este discurso radical ni antimigrante, sobre todo. Y ¿no? tenderá seguramente a recrudecerse para exaltar ese ánimo pronacionalista estadounidense en torno a una posible repostulación, primero por la parte republicana y posible reelección, pero también con un aderezo claro en esta situación migratoria, en donde en la ubicación que tiene Estados Unidos en un conflicto bélico, en un conflicto armado, o posiblemente que tiende a escalar con lo que ocurre en Medio Oriente, y el reforzamiento que se ha ordenado ya con liberación de fondos para el reforzamiento de la seguridad en las zonas fronterizas, Claro. fundamentalmente en la mexicana. No, y el presidente Trump yo creo que va a conservar su discurso ante su base, porque Claro, es su le base la conviene. que le permitió ser electo presidente de los Estados Unidos. Quizá haya momentos en que se recrudezca esta retórica del presidente Trump, pero no hay que asustarse tampoco. Ok. Yo creo que una cosa es la política interna norteamericana, que tiene su propia dinámica, y otra cosa es la relación bilateral, en donde pues me parece a mí que es claro para todas las partes que tenemos que llegar a entendimientos, ¿no? Porque, como se dice siempre, no nos podemos cambiar de área geográfica. No. Senador Vasconcelos, no quiero que termine esta conversación sin preguntarle algo muy, muy importante que tiene que ver con este papel que México está tomando como líder regional en América Latina, y justamente con la CELAC. Se habló mucho en la CELAC de este tema y, bueno, México está a la cabeza de la misma. ¿Cuál es la agenda ahí? ¿Cuál es el sentir desde el Senado para este liderazgo en América Latina con conflictos como el que ocurrió en Bolivia y Venezuela, ¿no? A ver, yo creo que no hay que confundir el hecho de que México quiera restablecer plenamente sus vínculos con América Latina y un deseo de protagonismo político. Yo no creo que el gobierno actual mexicano desee una política exterior protagónica, porque siempre ha sido la postura, y ahí yo hablo como miembro que soy de Morena, siempre ha sido nuestra posición que primero tenemos que ordenar los problemas internos y después, poco a poco, ir incrementando nuestra presencia internacional. De manera que nosotros vamos a estar centrados en los grandes problemas nacionales. Ya dijo el canciller que la mejor política exterior es la interior. Bueno, eso lo ha dicho el presidente de la República muchas veces, desde hace muchos años. Pero
Por otra parte, sí nos interesa muchísimo el restablecer una vinculación muy profunda con los países de América Latina y el Caribe, porque esa es nuestra pertenencia básica, a pesar de que México tenga múltiples pertenencias, ¿no? Somos un Y país. sin ¿Cómo ves embargo, este rol? no se puede transitar entre la ambigüedad, por lo que ocurre en un régimen internacionalmente repudiado como lo es el régimen venezolano, como lo que ha ocurrido con Bolivia, como lo que ocurre con Nicaragua, con Cuba, y en esa postura el tratar de ubicarse como un hermano mayor, como lo ha dicho el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, habrá que de alguna manera tener un sistema de válvulas muy fino para no lesionar ante los organismos internacionales, dígase también la propia OEA, la Organización de Estados Americanos, y los pronunciamientos que han sido favorables a los Estados Unidos en torno al repudio a estos regímenes. Sí, yo creo que ahí hay que establecer un balance muy delicado siempre, pero no deja de ser una convicción básica del actual gobierno, a mi modo de ver, el concepto de no intervención en asuntos internos de otros países. Claro, es una cosa muy debatible, podríamos hablar por horas sobre cuáles son los límites de esa política de no intervención, porque por otro lado está la política de defensa de los derechos humanos, de los procesos democráticos, etcétera. Pero sí, yo insistiría en que hay una directriz y una dirección muy clara en el sentido de la no intervención en asuntos de otros países. Ahora, esto de ser hermano mayor, mi percepción es que el presidente se refirió recientemente en estos días a que ya México es de nueva cuenta percibido en América Latina como hermano mayor. No que México esté deliberadamente asumiendo esa postura. Creo que hay una diferencia. Y de liderazgo. Una cosa es cómo lo ven a uno y otra cosa es cómo uno quiere que lo vean. Debatible también. Muy bien. Claro. Senador Héctor Vasconcelos, muchísimas gracias Al por su contrario. presencia. Se nota la larga experiencia que tiene en este tema, sin duda alguna. Gracias. Doctor Guillermo. Muchas gracias, Estela, muchas muchísimas gracias. Muchísimas Nos estamos gracias. viendo y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta DN40. Muchísimas gracias.